hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Queremos hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Queremos hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Queremos hablarte desde la luz de tu conciencia. ¿Sabes por dónde? Por Somos Live Streaming con Reina Amaya. Buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos aquí en Somos Live desde la luz de tu conciencia, muy contentos empezando el año. Y aquí está conmigo Víctor Barreda y una super invitada que ahorita vamos a presentar. Y te agradecemos infinitamente tu presencia. Pues sí, feliz año de nuevo. Reina está empezando el año, pero ya tuvimos nuestro primer programa. Sí, además estoy festejando cumpleaños todavía. Fue su cumpleaños ayer, Reina, Día de Reyes, cumpleaños de Reina. Felicidades, Reina. Gracias, muchas gracias. Pues sí, comencemos. Gracias por estar con nosotros. Quiero presentarles, el tema del día de hoy va a ser discapacidad auditiva y quiero darles la bienvenida pues a nuestros dos invitados del día de hoy, la doctora Carmen Olmos Zavala, que es
audióloga y viene de CYK México Escucha. Ella nos va a hablar de este tema tan apasionante que a mí me llena de mucho cariño. La verdad, tengo un cariño muy especial para las personas que tienen esta discapacidad, pero también tengo una gran admiración. Con nosotros está Rodrigo Rivera. Él es intérprete de lengua de señas y nos va a estar acompañando para que ustedes puedan ver este maravilloso arte que es la comunicación con las señas, y nos va a explicar. Carmen, ¿por qué no te presentas tú, Carmen? Bueno, hola a toda la comunidad sorda. Mi nombre es Carmen, mi seña es Carmen de Audiometría. Mucho gusto de verlos el día de hoy. Yo soy doctora de audición y muchas gracias por estar viendo este programa. Maravilloso. Bueno, pues comencemos. Adelante. Bueno, el tema es discapacidad auditiva. Nos gustaría mucho, Carmen, primero que nos platiques un poco de ti. ¿Cómo fue que llegaste a esta especialidad? Pero platícanos un poco de lo que ha pasado en tu vida con la discapacidad auditiva para que las personas te conozcan. Bueno, esta jornada empezó hace aproximadamente 22 años. Cuando por curiosidad en la reja de mi vecina yo podía ver que tenían un niño que se veía un poco diferente. Entraba y salía gente y yo quería saber qué pasaba, entonces me acerqué y les dije: oye, ese niño está muy chiquito, ¿qué hace? No, pues tiene parálisis cerebral y le estamos dando terapia. Y yo le dije: yo quiero trabajar aquí. Yo sí, estaba muy pequeña, tenía aproximadamente 13 años. ¿En dónde estaban? Enfrente de casa de mi mamá. ¿Pero en qué ciudad? En Monterrey. En Monterrey. Entonces, es regiomontana. Ah, sí, soy de Bueno, Monterrey. se nota. Arriba al norte. Yo también soy regio. Muy bien, de Monterrey. Muy bien. Entonces me empecé a acercar, así con M3. Monterrey. Entonces me empecé a acercar y un mes de fallecido mi padre, recién yo había cumplido 14 años, empiezo a trabajar con la que después se convierte en mi madrina, con Jesús. Empecé a conocer mucha gente, empecé a dominar el tema de rehabilitación con un método que se llama DOMAN, de un instituto de Filadelfia muy famoso para rehabilitación, pero lo único que siempre faltaba era por qué los niños no hablan. Porque si les hablo no me hacen caso, no me atienden, y era siempre la interrogante: ¿con qué terapeuta de lenguaje vamos? O ¿cómo sabemos si escucha, no escucha? Eso hace 22 años era complicadísimo, claro, por lo menos en Monterrey, porque tal vez había 2 o 3 especialistas y no sabían resolver muy bien las cosas. Jesús nunca habló. Yo conocía a muchos niños que hablaban, otros mejor, otros peor. Y yo sigo mi jornada. Desde pequeña quería estudiar medicina y hacer una especialidad. Cuando digo, bueno, quiero ir a rehabilitación, me meto a la plataforma y veo que dice audiología. Y yo, ¿qué es esto? Yo ni siquiera sabía que existía. Cierro la plataforma, no me inscribo, me meto a investigar, como siempre soy así como muy adicta a investigar. Me meto a investigar y digo, esto es lo que toda la vida me ha faltado. Ya sé cómo hacer programas, sé ver la parte sensorial, motriz, intelectual, pero no sé cómo desarrollar en una persona con discapacidad la capacidad de comunicarse. Claro. Y era siempre el problema. Finalmente con Jesús lo hacíamos con tarjetas. Poníamos una tarjeta de un lado y totalmente lo opuesto del otro para que él volteara y nos dijera qué era lo que quería. Y así aprendimos a comunicar con diferentes personas que trabajé. Con otros se puede comunicar con tableros, otros sí llegaban a hablar. O les apoyabas cuando tenían, por ejemplo, problemas para emitir la voz, les podíamos apoyar tratando de corroborar lo que habían dicho. Entonces me gustó y dije, lo voy a poner y Dios me va a mandar a donde tenga que estar. A lo mejor es muy ñoño esa parte, pero sí fue así de, tú decides a dónde voy, llega mi resultado, audiología. Y entré y sí, era precisamente lo que estaba buscando. Ah, qué bien. Entonces fue como el complemento perfecto para lo que yo ya venía haciendo, que era trabajar con las personas, el apoyarnos a hablar mejor, o saber por qué no podían hablar, si realmente escuchaban o no. Y me empecé a apasionar. Después siempre estuve buscando una escuela de lengua de señas. El año pasado ya fue como, ahora sí, ya es momento de aprender señas. Y me empecé, ya tenía una asociación civil que había empezado a raíz de trabajar con otras asociaciones porque creía que había más áreas de oportunidad. Y al empezar a convivir con la comunidad sorda me di cuenta que todavía mis alcances estaban muy bajos, que necesitaba hacer todavía mucho más. Y me empecé a apasionar mucho, mucho, y eso me ha ido trabajando, me ha ido a hacerme que me enamore más de lo que hago.
A ver, Carmen, quiero hacer como acotaciones, que nos expliques qué es la especialidad de audiología, aunque se puede suponer y medio entender qué es, que nos lo expliques qué es la audiología, y por otra parte, que tú decidiste aprender el lenguaje. La lengua de señas. Ah, porque ella me hizo una corrección que es bien importante. Claro, que yo se también dice tenía esa duda. lengua de señas mexicana, no lenguaje de señas. Explícanos esto, así como nos lo dijiste hace rato. Lenguaje es una función mental superior. Nosotros es nuestra capacidad de comunicarnos, es la totalidad de todo, la corporalidad y el idioma que usamos. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra lengua es en el español. Pero somos personas físicas, hacemos expresiones. Mamá nos pregunta, ¿cómo estás? Bien. Sí. ¿No? Comunicamos. No es lo mismo que decir, bien, mamá, estoy muy bien. Ajá, claro. En lengua de señas es igual. Yo, ¿cómo estás? Bien. No es lo mismo que yo diga, muy bien, muy bien. Claro. Entonces hay una connotación contextual respecto a lo que se está platicando. La lengua de señas mexicana fue reconocida como la lengua oficial en el 2005 y hay que tomar en cuenta que México es un país rico en muchas lenguas y respetar esta parte de la comunidad es algo que los identifica a ellos. Entonces siempre es correcto decir lengua de señas mexicana, que es el idioma. Lenguaje ya es un contexto. Correcto. Y una función mental superior. Me parece muy propio y adecuado que podamos explicar esto porque va a quedar para ilustrarnos a todos. Y en cuestión de cómo fue lo que tú decidiste estudiar como especialidad, la audiología, ¿qué es? La especialidad de audiología, otoneurología y foniatría es la única en América Latina. Como tal, como especialidad médica. Para poder ser audiólogo en México, tú tienes que terminar medicina, hacer tu internado, tu servicio social y después presentas a concurso. Pero es una especialidad de entrada directa, tiene una duración de 4 años. Antes se llamaba comunicación humana, audiología, otoneurología y foniatría y estaba muy cerca de la zona de Plateros. Tiene más de 30 años, no recuerdo la cantidad exacta de años en el país. Hay personajes muy importantes que han luchado por hacer que esta especialidad no desaparezca porque solo tiene 25 plazas anuales y ahorita están junto con ortopedia y con otorrinolaringología y oftalmología en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Luis Guillermo Ibarra. Es una especialidad que en su definición de especialidad dice que es desde que el sonido entra al oído y es procesado por el cerebro hasta que es emitido como voz. Se encarga principalmente de esto. Entonces, si lo vemos así, es desde si la persona puede o no escuchar, cómo se recibe el sonido, cómo se procesa a nivel cerebral, si hay fallas en la comprensión, si hay fallas en la emisión, desde el aspecto de comprensión, de punto y modo de articulación, incluso como vemos el aparato fonatorio, vemos problemas de deglución, de voz, vemos artistas, todas las personas que cantan o usan su voz para trabajar. En cuanto al oído, pues el oído tiene la parte que se dedica a la audición y una parte que nos ayuda al equilibrio. También vemos problemas de equilibrio, de vértigo, de mareo y pues principalmente es eso. Vemos si un paciente, por ejemplo, con pérdida auditiva tiene la capacidad o no de ser adaptado, si tener esta discapacidad auditiva nos condiciona que pueda o no ser oralizado. Ser oralizado es aprender a hablar mediante las vibraciones que emiten nuestras estructuras resonadoras, nuestra faringe, nuestra nariz. Cuando hablamos y nosotros ponemos la mano, podemos sentir cómo cada letra vibra diferente. Claro. Y es la forma en la que una persona sorda se oraliza. Por eso también es importante marcar que sordo-mudo no es una palabra correcta. No existe. Todos o la mayoría de los sordos pueden ser oralizados con un buen programa de terapia, siempre respetando si él quiere ser oralizado. Hay sordos que no quieren. Claro. Hay sordos que no están de acuerdo y siempre hay que respetar esta parte de la persona. Si la persona tiene una forma de comunicación y no quiere tener voz, también es respetable. Claro. Es muy respetable. Sí. Pero todos pueden ser oralizados a excepción de que tengan una apraxia o una dispraxia, que ya es otra cuestión meramente cerebral en la que tú le das una indicación y no lo puede hacer como una orden, pero sí lo puede llegar a hacer en un automático, con un ritmo, con una melodía. Pero eso ya es discapacidad auditiva más una alteración en el movimiento o una alteración en la adquisición de una secuencia de movimientos. Correcto. Y es otra, digamos que ahora sí que es otra palomita que se le agrega a la discapacidad auditiva. Tiene discapacidad auditiva más
porque solo es una condición. Una persona sorda puede hacer todo lo que una persona oyente, menos escuchar. Correcto. Claro. ¿Qué tan grande es esta peculiaridad de ser sordos en México? ¿Tienes el dato? Hay datos del INEGI, de discapacidad del INEGI y de algunas instituciones que se dedican a atender la discapacidad, entre 2.4 y 3.5 millones de personas sordas documentadas. Sin embargo, es importante recalcar que en las comunidades rurales o en los pueblos muy pobres de México hay cuestiones de endogamia o cuestiones familiares en donde la mayoría de la comunidad, como están casados entre ellos, primos, el tío, tienen presencia de discapacidades auditivas de diferentes niveles y tiene mucho que ver con una cuestión familiar y hereditaria y que no están registrados porque a veces los alcances de este tipo de documentación no llegan hasta este tipo de poblaciones o toman una muestra, pero es una muestra representativa. Claro. Yo te hago esta pregunta, Carmen, porque bueno, desde hace, no sé, ya 10 años yo estoy muy interesado en todos los temas de discapacidad y más que nada en el de inclusión. Sí. Creo que habría que hablar más de inclusión y no tanto de discapacidad. En el tipo de que yo viví en carne propia con mis padres, cómo fueron perdiendo el oído y yo lo fui notando. Esto de que en qué momento estamos a la vuelta de una discapacidad es muy notorio y es muy real. Ver la falta de audición como algo que no me corresponde, a veces es un error. Por eso es que las ciudades deben ser inclusivas y los lugares públicos también, porque en un momento dado va a llegar una persona sorda, una persona ciega, una persona en silla de ruedas, una persona que a lo mejor no puede levantar bien los pies para subir y necesita una rampa. Debe haber como que esa inclusión. ¿Qué opinas con respecto a cómo crece ese número de personas con fallas auditivas por la edad? Bueno, es verdad que sí, después de los 35 años ya nos tenemos que checar la vista porque ya el brazo de repente no nos alcanza, así ya quieres un metro para poder leer. La audición también, como tiene las mismas características, digamos, de microvascularidad y de ser un nervio único, tenemos un nervio auditivo derecho y uno izquierdo, va perdiendo también. Y tiene mucho que ver si la persona está desarrollando diabetes, presión alta, si tiene una cuestión hereditaria, si está expuesta a ruido en el trabajo o para aislarse del entorno, me pongo mis audífonos y no escucho a nadie. Y tenemos entonces un factor de ruido directo, ya no por el ambiente laboral, por elección. Claro. Sí, después de los 35 debería ser, ahora sí que obligatorio que las personas se hicieran su audiometría. Por lo menos la audiometría tonal para saber que su umbral está por arriba de 20. ¿Qué es lo saludable? De 0 a 20 decibeles. Eso es considerado audición normal. Eso quería que dijeras decibeles. Decibeles. ¿Qué son los decibeles? Los decibeles son la medida que usamos para medir el sonido audible en las personas. O sea, se usan mucho en ingeniería para medir la intensidad de las frecuencias, pero por decir en las personas, nosotros para una audiometría tonal, las sencillitas son 7 frecuencias, que va de 125 decibeles a 8000, de 125 Hz a 8000 Hz o 8 kHz, y se miden de 0 hasta un máximo de 120 decibeles. De 0 a 20 decibeles yo me encuentro en audición normal. Si yo tengo 3 de estas 7 frecuencias abajo de 20 decibeles, yo lo puedo considerar ya como una curva de hipoacusia en una audiometría de tonos puros de 7 tonos. A ver, pero Carmen, no nos hables en ruso. Ok, digamos que son 3 medidas Ajá. abajo de lo normal. Ah, correcto. Si yo de 7 tengo 3 abajo, ya puedo considerarme con hipoacusia, sordera o cortipatía. Es lo mismo. Ok. Porque muchas veces se confunde el diagnóstico. Aquí hay una clasificación curiosa. A ver, dínola. Para los oyentes, hipoacusia, sordera y cortopatía es lo mismo. En la comunidad sorda, hipoacúsico es aquel oyente que ha estado perdiendo la audición y lo denominan así. La persona sorda es la que nació sorda. Correcto. Entonces, tiene otra seña. E incluso clasifican a los sordos entre el sordo señante y el sordo no señante. Entonces ellos mismos hacen una clasificación de qué tipo de sordo eres.
A ver, la de en medio que nos explicaste que se va perdiendo, creo que es hipoacusia, de la que estábamos hablando, de cómo las personas van perdiendo. Ajá. Ellos para la comunidad sorda son hipoacúsicos. Es un tema muy amplio, Carmen. Sí. Yo, de hecho, trabajo con muchos jóvenes y he podido notar cómo cada vez se requiere hablarles con mayor fuerza porque no escuchan con mucha claridad. Creo que mucho tiene que ver los audífonos y la falta de atención, porque generalmente, y lo voy a hablar así rápidamente, cuando uno se comunicaba con su familiar, los padres generalmente decían: quiero que me veas. Era muy difícil que le contestaras a tu mamá viendo para otro lado. Ella buscaba que te dirigieras a ella, y también eso es comunicación. Me lo estás diciendo, como el lenguaje, no puedes decir una cosa si no expresas algo. Exacto. Y esa falta de prestar atención ha provocado una falta de audición, o muchas veces también puede ser una maña. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay varios factores. Podemos tener uno muy importante que no se toma en cuenta. Cuando una persona va creciendo y tiene cuadros de otitis crónica en la infancia o en la primera infancia, que es aquel niño que siempre amanece con moco. Digamos que está permanentemente con los oídos tapados. Si nosotros nos tapamos los oídos, podemos sentir nuestra voz, pero escuchamos menos afuera. Estas personas, digamos que están parcialmente sordas hasta que se curan de la otitis. Si es una persona que de los 0 a los 3 años tuvo cuadros de otitis de repetición, puede tener fallas en la atención o en el procesamiento de la audición, pero ya es una cuestión central. Y ahí no tendría nada que ver. Ahora, es una cuestión familiar de decir: por favor, si te estoy hablando, voltea a verme, en vez de que estén volteando a ver otra parte. Y si es una falla de audición, normalmente no te ignoran. Van a voltear y te van a decir: perdón, ¿qué dijiste? ¿Me estabas hablando? Sí. Entonces, ahí podemos ver, son tres de las millones de posibilidades que puede haber. Si es por otitis medias de repetición en la infancia, sí puede haber un problema de atención o de procesamiento de la audición. A ver, Carmen, se me hace muy apasionante este tema. ¿Te parece bien que, dejando el lapso para que vayamos a un corte, Perfecto, te quiero yo comentar algo como para que entremos con eso en el siguiente? ¿Qué tan real es eso de que los 5 sentidos, el primero que se desarrolla es el oído? Y nos quedamos con eso. Muchas gracias. ¿Sí? Que incluso es el último que se va cuando nos vamos. Regresamos. Regresamos en un instante. Aunque calle nuestra voz, aunque se vuelva todo gris, cuando no haya una ilusión, cuando nadie crea en mí, en ti, cuando todos digan no, cuando todos digan no, yo digo sí. A veces todo se vuelve contra ti, a veces todo siempre sale mal, a veces la violencia y el dolor nos rodean sin cesar, y la vida nos golpea sin parar. Pero que calle nuestra voz, aunque se vuelva todo gris, cuando no haya una ilusión, cuando nadie crea en mí, cuando todos digan no, cuando todos digan no, yo digo sí. A veces no alcanzan para vivir, a veces creemos en que nos traicionará, a veces el mundo gira en contra de donde queremos girar, y la soledad
Listo, ya estamos de regreso y continuamos. Muy interesante el tema. Estamos con la doctora Carmen hablando de todos los temas de audición posibles, pero vamos a entrar con el tema que estábamos dejando pendiente. Bueno, como lo estábamos platicando ahorita, sí, la audición es lo que nos va a ayudar a que nuestro cerebro empiece a conectarse con el mundo exterior. Cuando nosotros nacemos, idealmente todos tenemos de 0 a 20 decibeles y tenemos audición normal y empezamos a recibir todo tipo de información. Aunque estemos dormidos, se escucha el ruido de fondo, las pisadas de mamá, el viento cuando la ventana está abierta, la televisión cuando empiezan a lavar los trastes, y esto empieza a alertar nuestro cerebro a estar reactivo. ¿A qué? A que si se cae un sartén, yo me espanto cuando soy pequeño, ¿no? Muchas veces desde esa pequeña falta de una reacción ante un sonido fuerte, o que la tía que llegó y soltó una carcajada y el bebé o el niño de 6, 9 meses no volteó a ver quién se estaba riendo, son los primeros indicativos de que algo está fallando con nuestra audición. Me ha pasado comúnmente de, oye, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo con moquito? Así es, amanece así todos los días. Y yo, es que estábamos platicando y no se rió. Creo que no escucha bien. No, mira, sí escucha bien. ¿Verdad que sí escuchas bien, mi amor? Y yo, no le grites de frente, háblale por detrás a una intensidad baja y te vas a dar cuenta que no reacciona a la primera. Entonces es muy importante que todas las mamás... ¿Cómo nos engañamos, no? Sí, porque pues son nuestros hijos y sí, siempre van a ser lo más valioso para nosotros, pero es importante saber esto. Ante cualquier cambio en la intensidad de un sonido, el niño es curioso. El niño va a voltear. Si Reina me estuviera hablando, yo voy a ver qué me está diciendo y voy a ver qué cara está poniendo mientras me lo dice. Eso me interesa. Claro. Entonces siempre los niños van a voltear a ver qué pasa, y no es normal decir, así amanece con moquito todas las mañanas. Te voy a explicar por qué. Les voy a explicar. Nuestro sistema respiratorio o las vías aéreas superiores están interconectadas. No sé si les ha pasado que te duele la garganta y luego terminas con la nariz tapada y te duelen los oídos. Claro. Todo está conectado. Entonces, cuando el niño tiene demasiado moco, el oído medio, que es una cavidad que idealmente está seca, se tapa con moco. En el oído medio, no sé si se acuerdan de la primaria que decíamos martillo, yunque y estribo. Sí. Son los huesecillos que se encargan de transmitir. Pequeñitos. Sí, chiquititos. Solamente hay uno, no hay repuesto. Si se rompen, se rompieron. Entonces, en este oído medio, los huesos, entra el sonido por la membrana, lo transmiten hacia la cóclea y lo convierten en un impulso eléctrico. De ser un impulso mecánico, que es la vibración del sonido, a un impulso eléctrico. Pero aquí hay aire. Si yo lo lleno con moco, es como si yo quiera caminar abajo de una alberca. ¿Puedes caminar igual que en el aire? No, claro, por supuesto. Me muevo lento y con la velocidad disminuida. Cuando los niños tienen moco y es el niño que tú ves toda la mañana que trae el moco tapado y como hasta mediodía se le destapa y luego a las 6 de la tarde otra vez empieza a estornudar, nosotros nos debemos de preocupar. Porque el sistema inmune de ese niño está haciendo una reacción de sobreproducción de moco, y si tiene exceso en la nariz puede tener los oídos tapados. No quiere decir que todos, pero sí. Muy frecuentemente estos factores son alérgicos, los que pueden llegar a causar que el niño todos los días tenga moquitos. Puede ser una alergia respiratoria o puede ser una alergia alimentaria. Dato curioso, mi sobrino, otitis media crónica. Lo mandamos a hacer pruebas de alergias. Mi mamá le gusta mucho comer pollo. Súper alérgico al pollo. Y el niño comía todos los días pollito. Entonces, a veces la alergia se la estamos provocando nosotros y no lo sabemos. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que si nuestro hijo, nuestro sobrino, no responde apropiadamente a los sonidos, no se mete bien a las conversaciones o escucha a la tía de por allá decir una cosa y voltear y no es cierto, tía, meterse en las conversaciones como cualquier niño normal, algo puede estarle pasando o algo ya le afectó, porque no es normal el moco. No es normal y es parte de la prevención. A mí me gusta mucho decir esto. Si según la OMS el 60% de las hipoacusias son provocadas, lo que tenemos que hacer es detección temprana y prevención. Me llama mucho la atención siempre, si la mayoría pueden ser por alergias, pues entonces mandamos a la gente a hacer panel de alergias.
Si es una persona que se enferma constantemente, hay que ver realmente por qué se está enfermando constantemente. Más de 3 o 4 gripas al año, no. Claro. No es normal. Más de 3 o 4 gripas, algo está pasando. ¿Cuáles son las más comunes, Carmen? ¿Las enfermedades de vías aéreas respiratorias o las alergias? Dinos las dos. Bueno, las más comunes. en cuestión de alergias hoy en día y con el tipo de alimentación y todo lo que ha estado pasando, la gente desarrolla muchas alergias a la leche, al pollo, al huevo, al trigo y típicamente de manera, ahora sí generalizada, cuando tenemos un paciente alérgico le quitamos cítricos, chocolate, pollo, huevo, leche, pan y le dejamos una dieta libre de alérgenos. O sea, le quitamos fresas, naranjas. Muchas veces las mamás hoy en día por el trabajo, el ritmo de vida que ya es más acelerado y donde papá y mamá tienen que trabajar, pues siempre lo industrializado toma parte. Claro. Entonces sí hay que tratar de darlo lo más libre de alérgenos, aunque sea en presentación ya producida. Y si tenemos la duda, acercarnos con nuestro pediatra o con el alergólogo y buscar la razón por la que nuestro hijo pudiera tener una infección, una alergia, por ejemplo. Ahora, hay una sobremedicación. Muchas veces a mi hijo le dieron ceftriaxona, seguro al tuyo le va a funcionar. No hagan eso. Claro. Nunca. Estamos generando bichos súper resistentes y va a llegar un momento en que no vamos a tener un antibiótico que haga efecto, porque a veces puede ser solo un cuadro alérgico y ya le metieron antibiótico. Se está hablando de las demás superbacterias, ¿no? Que se están haciendo resistentes y eso a todo tipo de antibiótico. Y eso nos estorba bastante. Entonces, a veces el niño trae moquito, pero no tiene fiebre. Pero siempre trae moquito y ya se enfermó otra vez, y ya se enfermó otra vez. Claro. Si es tan recurrente, hay que pensar que tal vez pueda ser una alergia. Okay. Nadie puede estar permanentemente enfermo en ningún sentido. Si algo está pasando mucho, hay que buscar el origen de por qué esa repetición. Entonces, si alguien está permanentemente enfermo, pero lo ves que come bien, que va al baño bien, porque eso también se toma en cuenta, que puede jugar y que no tiene fiebre, entonces a lo mejor no es una infección. Claro. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces cometemos el error y no, si dale, yo le di Cefuracet o yo le di Amoxiclav, es buenísimo, consíguete una receta y te lo venden. Cuidado con eso. Mucho cuidado, porque entonces sí, cuando se enferme, va a ser muy difícil ayudarlo a salir de una enfermedad real. Ahora, hay enfermedades estacionales, ya viene febrero, ya vienen las hermosas jacarandas que florecen precioso en la ciudad, pero también vienen incrementadas las alergias respiratorias. Hay muchas instituciones que ven esta cuestión de alergias que les pueden dar sus vacunas. Acérquense a su pediatra, acérquense al alergólogo, prevengan, detecten a tiempo, sin llegar siempre a pensar, es una infección. Hay que darle medicamento. Claro. O sea, vuelve más resistente al bicho. A ver, Carmen, quiero abordar otro gran tema que te va a encantar, que te lo recuerde, que es los aparatos auditivos. Bueno. Porque acuérdate que el tiempo aquí se va pero volando. Aparatos auditivos, que tienes todo ese tema, desarróllalo. Bueno, los auxiliares auditivos son un apoyo técnico. ¿Para qué nos van a servir? Nos van a servir para llevar a una persona de una audición baja a una audición normal, en dado caso que se pueda y que su cuerpo o sus estructuras de los oídos nos lo permitan. Nos ayuda mucho a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona empiece a perder la audición, por ejemplo, en el caso de tus padres, empieza a generar siempre un deterioro cognitivo. Se ha visto que por cada año de pérdida de audición de 10 decibeles, una persona puede envejecer cognitivamente 4 años por pruebas de función mental. A ver, como paréntesis, ¿se pierde igual de los dos oídos o uno más que el otro? Siempre tiende a haber uno más que otro. Hay personas que la curva es simétrica y es así de bajadita, muy bonita, y nosotros como médicos podemos decir que es una presbiacusia, como la presbicia, que después de los 30 ocupas tus lentes de uno más, dos más. Desafortunadamente los apoyos técnicos son caros. Un buen par de equipos de auxiliares auditivos rondan entre 40,000 y 180,000 pesos. Hay de marcas a marcas y mucho va a depender del médico audiólogo que te lo programe. Y siempre hay que buscar un médico audiólogo que sea el que programe el auxiliar,
porque hay muchas más cuestiones a considerar que solamente moverle a la computadora, meter una audiometría, ponerlo y ya está listo. Es como, a ver, es que Carmen me lo platicó, es como esos lentes que venden en ciertos lugares, no voy a decir marcas, y tú llegas y te lo compras y ese es tu lente. No, se tenía que hacer un estudio. Y me platicaba Carmen que hay un problema semejante con los aparatos de audición. Bueno, sí. CYK nace a partir de esta necesidad. Muchas veces los programas de apoyos técnicos en cuestiones de donaciones empiezan de dame un lote de 100 equipos y de alguna manera se cree que esos 100 equipos consiguen a 50 personas sordas y se los entrego. No siempre pasa. Hay personas sordas que tienen una cuestión que se llama anacusia, es sin respuesta en la audiometría. La audiometría me marca sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta, y a estas personas ningún apoyo técnico les va a servir. Claro. Necesitan aprender y dominar la lengua de señas como medio de comunicación. Lo que está haciendo Rodrigo. Lo que está haciendo aquí Rodrigo. Maravillosamente. Sí. Muy bien. Rodrigo nos apoya mucho con la interpretación en CYK y en eventos que hacemos también junto con otra asociación que son culturales y cuestión de música. Me encantaría mucho que se presentara aprovechando. Por favor. Esto. Yo soy Rodrigo Rivera y mi seña es esta. Mucho gusto. Maravilloso. Entonces, muchas veces pasa esto. Cuando yo estuve trabajando en estas asociaciones, tuve la inquietud de hacer las cosas bien. En audiología no puedes comprar por lote. No es todos son uno más, todos son dos más. Cada quien tiene su cuestión particular. E incluso en el tipo de adaptación puedes probarle 3 aparatos distintos a una persona y a lo mejor él escogió este y él escogió este o este también. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el confort y la calidad de la audibilidad y a lo mejor a la cuarta persona ninguno le quedó o no tiene capacidad de adaptación. Hay muchas cuestiones que influyen, como la capacidad del cerebro de volver a reconectarse a la cuestión de la plasticidad cerebral, si tiene uno respuesta, si tiene uno el nivel socioeconómico para poderle dar mantenimiento a sus equipos, pero cada tipo de pérdida auditiva requiere cierto tipo de adaptación y hay una gama increíble de familias de auxiliares auditivos para cada tipo de pérdida auditiva. No se puede al revés de yo voy a dar una donación de 100 equipos, llego y compro mis 100 equipos y luego los dono, porque a veces ni siquiera ellos les sirven o va la persona con discapacidad auditiva a hacer la fila, pido mis auxiliares auditivos, me los pruebo, no me quedan. Voy a la otra, pido mis auxiliares auditivos, me los pruebo, no me quedan. Y entonces en el año nos generan 10 pares de auxiliares auditivos, no hay un padrón, no hay un censo de donaciones, entonces andan buscando de campaña en campaña el auxiliar auditivo perfecto. Es al revés. Primero te hago pruebas, veo si eres candidato, si tienes capacidad de adaptación, te sugiero equipos, te los pruebo. Claro. Ya que me digas cuál te sienta mejor, entonces ese es tu aparato perfecto, si es que hay una posibilidad. A ver, Carmen, lo que nos está diciendo Carmen es que es evitar que ese aparato que fue donado, porque está hablando de donaciones que se crean con muy buena voluntad, sí, la voluntad la tienen, acabe en un cajón guardado y sepultado, cuando a lo mejor había una persona que sí le hubiera servido. Exactamente. Pero ese darle y atinarle no es por ahí, y creo que vamos a hablar en el último bloque de esa iniciativa de ley que tú tienes, pero sí plantea esto, porque como estamos de tiempo, pero la idea es precisamente que tú puedas plantear cuál es la situación de lo que sucede con aquellas personas que están interesadas en donar, en apoyar, en llevar a cabo un vínculo. Se está escuchando muy claro el tema como lo estás exponiendo, pero tú también requieres ayuda para poder ayudar. Bueno, en CYK el año pasado tuvimos las primeras 2 campañas de recaudación de fondos, estamos aprendiendo a hacerlo. Por eso empezó CYK, porque vi esa necesidad y me gusta hacer las cosas al revés, o sea, bien, como deben de ser. No es fácil. Tuvimos la verdad poca recaudación, se consiguieron equipos para 2 personas con discapacidad auditiva. Uno trabaja en una organización que apoya las dependencias sociales. 2 equipos. 2 equipos. Es un equipo para los millones de personas que hay. Pues es que a veces es difícil porque dicen, es que allí en la alcaldía les van a donar, y yo sí, pero es que esa no es la donación que requiere. La donación que requiere cuesta 130,000 pesos, entonces es difícil enrolar a la gente a este tipo de situaciones. ¿Cómo sí se podría ayudar? Dinos cómo sí. Pues de momento con aportaciones voluntarias. Tenemos ya nuestra CLUNY, estamos en proceso de ser donataria autorizada. Pero de repente sí me han hecho cuestionamientos como, oye, ¿yo puedo comprar los aparatos para una persona? Sí,
Sí los pueden comprar. Sí, se les facturan, se les da su factura fiscal, se le compra a la persona, se le entregan en su presencia o como la persona elija. Hay quienes eligen decir yo te ayudo, estuvimos vendiendo incluso chocolates de que yo te ayudo, yo vendo una caja, pero no digas que yo ayudé. Hay otros, por ejemplo, en este caso, las 2 personas que se les va a donar son 2 personas sordas que se esforzaron por apoyarnos a vender los chocolates y que por su esfuerzo y por ser muy movidos se ganaron sus equipos. Uno tiene 14 años y el otro tiene como 42. Entonces es increíble que a veces un niño de 14 años le venga a poner el ejemplo a la gente grande. A ver, Carmen, nos vamos a ir a un corte, pero antes quiero decirles que están apareciendo los datos de cómo pueden contactar a Carmen, a la doctora Carmen Olmos. Definitivamente hay mucho que hacer en este tema, pero también yo creo que a ti se te van a ocurrir ideas de cómo puedes ayudar. Sí, muchas gracias. Regresamos. Lo siento, No, hombre, no te apures, yo tampoco te vi. Chao. Sabes bien que una mirada es suficiente para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser. Da-da, da, da-da, da. Hey, hey. Sabes bien que una mirada es suficiente para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser. Deja ya de tratar de ocultarlo. Esa sonrisa tuya me lo ha dicho todo, todo. Aire que fluye, transparente ser. Y si te acercas y me acércate un poquito más, si vienes a mi ladito un poquitito más, tal como somos, así sin máscaras. Tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. Saberlo y no por voluntad. Es cierto que entenderlo cuesta, pero hay que intentar compartir tronos y tal vez algo más. No venimos a un bello mundo a limitarnos. Enciendo al cardiovascular sin entender, voltear y verme en tu rostro a mí mismo. Perdón por no ser solo un espejismo, y nunca fue mi intención. Siendo formales y el frío por error me hace prometer en la libreta los detalles simples. Come fly with me, pienso, escribo y vivo en esto. Por si fuera poco un beso, por si fuera mucho el resto. Y transparente ser, maridaje en mi lenguaje. Pronunciarte un vuelve pronto, no te vayas, un paisaje, un algo que aligere el viaje y no puedas perder. Besos que puedas llevarte por si de amor es la sed. Si te acercas y si me acerco,
Te hablaría de cerca lo que el micro me permita. Y si te acercas y si me acerco. Te hablaría de cerca, más cerca de cerquita. Y si te acercas y si me acerco. Te hablaría de cerca lo que el micro me permita. Y si te acercas. Más cerca de cerquita. Si te acercas y me acerco a ti un poquito más. Y si vienes a mi ladito un poquitito más. Tal como somos, así sin máscaras. Tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es entre tú y yo hay magnetismo. Y si te acercas y me acerco a ti un poquito más. Y si vienes a mi ladito un poquitito más. Tal como somos, así sin máscaras. Tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es entre tú y yo hay magnetismo. Y listo, ya estamos de regreso y yo quiero hacer un comentario. Dime. Cuando yo trabajaba como modelo, tenía un compañero, Pepe, que era sordo, y él llevaba en las coreografías, él llevaba el ritmo mejor que cualquiera de nosotros porque sentía con la planta del pie la música. Ya. Y entonces él se movía mejor que nosotros que sí escuchábamos. Suelen ser personas rítmicas una vez que encuentran la forma. Tuve la experiencia de apoyar a un niño a aprender a bailar y encontré que si él tocaba mi cadera, él podía aprender el ritmo. Y una vez que lo agarraba, increíble. Sí, y él lo sentía en el piso. En el piso, la sí. música. Hay que recordar que ellos apoyan mucho de la vibración. Como es su forma de poder percibir lo que nosotros O sea, el sentimos, sentido del tacto es el que se desarrolla. todo su cuerpo se convierte en un Sí, sentido. es el tacto. Sí. Ajá. Ujú. Entonces ellos son mucho más sensoriales que nosotros. Ese sentido se desarrolla aún más. Entonces todo lo van a aprender por vibración. Tienden a acercar sus oídos a las bocinas, a poner las manos. Pueden aprender, por ejemplo, a distinguir si un coche funciona bien o no, Claro. tocándolo por la maravilla. vibración Sí. del motor. Pueden aprender a bailar por las vibraciones. Si el piso está bien y no absorbe mucho ruido, ellos pueden aprender a bailar. Hay incluso campañas artísticas que tienen puros integrantes ciegos y sordos. Hay una compañía en China. Hay, por ejemplo, en el ballet folclórico de la Carmen Romano en Monterrey tienen una persona sorda. Sí lo hay. Sí lo hay. Claro. Solo hay que darles la oportunidad. O sea, solamente son sordos. O sea, y eso es súper, súper importante. A ver, Carmen, yo mencionando el comentario que leímos ahorita en redes sociales, porque estamos atentos a lo que nos están comentando, nos dicen que sería buenísimo que hubiera en estos programas siempre un intérprete de lengua de señas. Bueno, pues vamos a pedirlo para que el universo se alinee, pero te quiero decir que cuando inició el programa yo manifesté mi gran interés o fascinación por la manera en que se comunican las personas con señas. Yo de hecho tengo mucho interés de aprender, de hecho estoy aprendiendo, ya me sabía el abecedario y de repente puedo mandar mensajes a distancia con amigos que sé que ellos hablan el lenguaje de señas. Lengua de señas. Ay, sigo con el lenguaje. Lengua de señas. Porque siempre es importante, incluso para pedir auxilio, ¿no? Qué importante podría ser con señas pedir auxilio.
Entonces, sumándome al comentario de Reina, yo también, cuando he tenido la oportunidad de convivir con ellos, yo los veo con mucha admiración. O sea, a mí me encanta. He conocido personas con fallas auditivas muy fuertes, pero también la manera en que lo está haciendo Rodrigo, que va a la par. Les comentaba yo cómo tuve en una conferencia que fue al revés, una persona que no podía hablar, ni podía, ¿cómo decías? Que no es sordomudo, sino ella sí no podía hablar y no podía... No oralizaba. No oralizaba, exactamente. Ella expresó al intérprete y el intérprete le dio voz. Sí. Pero fue fabuloso ver al revés, que como estamos acostumbrados, donde la persona, yo estoy hablando y Rodrigo va como diciendo lo que yo voy. Se vuelve, a veces es menospreciado el trabajo del intérprete. Parte de lo que yo hago de la difusión y del apoyo a la comunidad sorda siempre es darle lugar al intérprete. ¿Por qué? Porque no es un accesorio, por ejemplo, en un cuadro abajo, y claro, para que la comunidad sorda pueda entender bien el contexto, pues necesitan verlo claro, bien. Uh-huh. Siempre defiendo mucho esta parte, y ellos son personas que realmente trabajan con el corazón, que le dan voz a estas personas, como tú dicen, porque su voz está en sus manos. Uh-huh. Entonces, si tú le quitas a un sordo la capacidad de tener a alguien que le dé voz, uh-huh, pues ellos es difícil que puedan entender el mensaje. Entonces sí, ellos, muchos, los que ya son muy abocados a su profesión, a su vocación, sí tienen la capacidad de hacer una doble interpretación. Es algo que lleva tiempo porque es un proceso intelectual pesado, claro, porque es como si tú intentaras hablar inglés y español al mismo tiempo. Sí, claro. No hay forma. Claro. A ver, Carmen, yo quiero, informarles a nuestro auditorio que decidimos que era la mejor manera donde Rodrigo iba a estar de pie para que se pudiera comunicar, porque lo íbamos a ensayar todos sentados, pero él requería también esa libertad de expresión. Quisiera yo también, Carmen, porque ya no nos queda mucho tiempo, sí, que nos hables de la iniciativa de ley, bueno, que es algo que le va a interesar a muchas personas y es la manera en que se pueden sumar contigo. Bueno, ahorita ya tengo 5 años tocando puertas para una iniciativa de ley muy sencilla. Si el 60% de las hipoacusias es prevenible, creo firmemente en que la detección y la prevención a temprana edad es sumamente importante. En México son contados los planteles escolares que le piden a los papás una audiometría o una valoración audiológica cuando el hijo ingresa a la institución. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita muchas mamás trabajan y requieren que sus hijos vayan a guardería desde los 2-3 meses. Les hacen su tamiz auditivo al nacer, pero ya no vuelven a pisar pie con el audiólogo. Nada. Pueden pasar muchas cosas entre el nacimiento y el primer año. Puede ser el niño que tiene el moquito todos los días, puede tener una infección y que le hayan inyectado un antibiótico fuerte, puede simplemente perder la audición por causas idiopáticas, que es la forma correcta de decir que no tenemos una explicación, y no darnos cuenta hasta que tiene 3 años y el niño no habla, el niño no tiene un desarrollo cognitivo apropiado, no socializa. Yo invito a las personas que estén escuchando y viendo que si tienen hijos menores o si van a una escuela, oiga, maestras, que yo quiero que hagan campañas auditivas. Es muy importante la detección a tiempo, sobre todo antes de los 6 años, que es cuando tenemos el mayor desarrollo de plasticidad neuronal, sin acotar que se detenga a los 6 años, solo es la etapa de mayor desarrollo, sobre todo en las áreas del lenguaje. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante cambiar la realidad. ¿Cuál es tu iniciativa? ¿En qué consiste? Que en todas las escuelas, desde guardería, prematernal, maternal, preescolar y primaria y secundaria, se pida al inicio una audiometría, por lo menos, o una valoración audiológica en caso de que tengan menos de 2 años. A los 2 años, si el niño coopera y tiene buen seguimiento de instrucciones, se les puede hacer una audiometría lúdica, que es mediante el juego, pero si no, una valoración por lo menos de tamiz auditivo, una valoración que diga por parte de un audiólogo, él escucha bien y va a aprender bien y va a desarrollar bien su lenguaje. O sea, no meterlo a socializar a la primaria o al preescolar sin este estudio previo. Exactamente, si no lo pide la escuela, como papá tú puedes tomar la iniciativa y estar tranquilo de que cada año está bien. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que pueden hacer que esto se modifique, desde una simple gripa o una varicela o el sarampión. Uh-huh. O el uso de audífonos para jugar ahora que está de moda los gamers, y le compré la consola y me pidió los audífonos y se oyen tan bonito, pero tan bonito, el niño se pasa 6 horas en la consola con el volumen a todo lo que da, y entonces después llegan niños con síntomas de adultos
por exposición constante a ruido. Entonces sí es importante la detección y la prevención. Pero a ver, Carmen, en este sentido de hacer ese estudio, ¿quién cubriría ese gasto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es? Tiene diferentes costos. De forma particular puede ir con el audiólogo desde 700 hasta 1,200 pesos una audiometría. El tamiz tiene un costo alrededor de entre 800 y también 1,200, 1,500 pesos. En instituciones se puede hacer, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Hospital 20 de Noviembre, en el Hospital General. Hay varios hospitales que tienen la capacidad de hacer este tipo de valoraciones, solamente que el problema es que tienen tantos pacientes que a veces conseguir una cita te va a tomar 6 meses. Y si es un problema de screening o de tamizaje, de ver si está bien, pues sí les sugiero que busquen a lo mejor la atención de alguien particular y dejemos estas instancias para la gente que sí tiene una patología detectada y que no tengan que hacer tanta lista de espera. Sí tiene un costo, siempre de forma particular. Hay asociaciones que pueden bajar el costo, sobre todo para cuando es de tamizaje. Y hay veces que las escuelas pueden hacer campañas, siempre hay una manera. A mí me encantaría, por ejemplo, que ahora que se están haciendo muchos programas gratis, como en la Academia de Lengua de Señas Mexicana, que empezó la inauguración en Muyuguarda el viernes, estuvo increíble. Apenas, en Xochimilco, que se hagan programas escolares en las que muy probablemente va a tener que haber una colaboración económica, no sé quién la vaya a cubrir, si el gobierno, hasta cierta edad, o ahora que se haga el nuevo sistema de salud, que no sabemos bien cómo va a estar, o los papás. ¿Y no te vas a hacer escuchar por el nuevo gobierno? Pues a mí sí me gustaría que supieran que tengo un interés. Puede llegar este programa a ellos, ¿eh? Es más, yo me puedo hacer cargo de que les llegue este programa. Tengo un interés real en que sea obligatorio un tamiz de screening auditivo a todos los niños al inicio del ciclo escolar. Esto puede subir las calificaciones, el nivel de aprovechamiento, la adquisición del lenguaje y de las habilidades intelectuales de todos los niños. Si les ponemos bastante atención, podemos incluso prevenir que avance la pérdida de la audición o hacer un tratamiento adecuado cuando es indicado. Bueno, pues estamos llegando al término del programa. Les digo que esto se va como agua. Y pues me encantaría que pues tú te despidieras con algún mensaje y nosotros simplemente diremos adiós. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad sorda, a los papás y a las mamás de personas con discapacidad auditiva. Quiero recordarles la responsabilidad de nosotros como padres y como familia de llevar a las personas con discapacidad auditiva a cumplir sus sueños, a terminar estudios universitarios. Solamente son personas sordas y pueden hacer exactamente todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Carmen Olmos y también a Rodrigo, que estuvo con nosotros. Gracias por tu traducción y por decir estos maravillosos mensajes con tus manos. Bueno, y la solución es que tú y yo aprendamos lengua de señas y mientras tú hablas, yo hago. Bueno, ya nos dijo. Muy bien. Sería está muy padre, sí. Buena idea, muy creativa. Yo ya me sé el muchas gracias. Pero me dijo Carmen que podría decir muchas gracias. Así, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. A ver, me atrevo. Es aquí. Muchas gracias y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Gracias.